¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Hoy tenemos un programa, la verdad que a mí me gusta muchísimo porque para mí, de la persona que vamos a hablar en el día de hoy, creo que es una de las grandes artistas que ha dado nuestro país, que sin duda alguna ha marcado un antes y un después como cantante y sobre todo como persona. Y ha marcado un camino revolucionario algunas veces, rebelde otras. Y creo que sin duda alguna no ha dejado indiferente a nadie. Y hablamos de Lola Flores y hablamos de este libro, Lola, el brillo de sus ojos, de nuestra amiga, de nuestra periodista Marina Bernal, que nos acompaña en el día de hoy. Muy buenas tardes, amiga. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por traernos esto. Yo creo que hablar de Lola Flores, o decir Lola Flores, ya es decirlo absolutamente todo, ¿no? Fíjate qué cosa, que hablar de Lola Flores es inmediatamente cambiar el clima a positivo, Sí, y provocar una sonrisa. Una sonrisa, correcto, a que te salga una sonrisa. Sí. Así es, porque era una mujer versátil, que se movía en todos los terrenos, que todo lo hacía con su sello personal y que además tenía esa facilidad y esa habilidad de transformar el carácter y de provocar sonrisa, que ya es complicado. Sí, totalmente. Oye, ¿cómo era, antes de hablar de tu libro, tú que la has entrevistado, tú que has tenido esa cercanía con ella, y donde, bueno, podemos ver en un libro más de 100 fotografías, ¿no?, dentro del libro, que también es un documento gráfico bastante importante, que te lo has currado muchísimo, que es un libro magnífico, muy recomendante, sobre todo para los seguidores y los no tan seguidores de Lola Flores. Háblanos un poco cómo era ella, o qué percepción te daba, si era como realmente la veíamos. Lola siempre te sorprendía. Lola Flores era una mujer única, especial, diferente, extraordinaria. Nunca sabías por dónde iba a salir. Era una mujer con chispa, con ingenio, sí, además de arte, ¿no? Una mente muy ágil, muy despierta, muy rápida de mente. Rápida. Eso era con esa picardía andaluza. Creo andaluza y gaditana, porque sí, tú sabes que de Cádiz, Jerez, ese claro, rinconcito de arte, Jerez, no podía haber nacido en otro sitio que no fuera Jerez Claro, de la Frontera, pero de la calle Sol 45 de Jerez de la Frontera, donde nació, se vino a vivir a Sevilla siendo muy pequeñita y también vino a la calle Sol de Sevilla. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en Lola, el brillo de sus ojos? Pues como bien has dicho, una colección, una selección muy cuidada de fotografías, muchas de ellas inéditas, fotografías a todo color, fotografías que representan distintos momentos de su vida personal, de su vida artística, de etapas importantes de la vida de Lola Flores, mucho testimonio también de personas que la conocieron bien, los prólogos de la periodista Rosa Villacastín, de Juana y Medio, de Jesús Quintero, que da precisamente una respuesta de Lola, es la que da nombre a este libro, El brillo de sus ojos, sí, porque eso fue lo que Lola Flores le contestó a Jesús Quintero, que era imposible de operar. El brillo de los ojos no se opera, Jesús, y lo que llevas por dentro te sale hacia afuera. Y este libro, en definitiva, pues es un intento de eso, de encontrar el enigma de Lola Flores y de descifrar en qué consistía ese brillo de sus ojos. Hay testimonio también de Charo Reina, un prólogo, entrevistas con María José Santiago, con Justo Salao, el modisto de la bata de cola con la que aparece Lola en la portada, esa bata de cola blanca, ahora que estamos en Simón, fíjate qué espectacularidad, claro, porque Lola dijo que ella con su bata de cola hasta el final, mira que tocaba todos los palos, que coqueteaba con el rap, que coqueteaba con todo tipo de música, con los ritmos cubanos, pero ella decía que la bata de cola era su seña de identidad. En Sevilla tenía a Justo Salao, uno de sus grandes amigos, y a Pepín Castillo, ya fallecido, otro diseñador, y también contaba con la gran amistad de Tomás Díaz, granadino, que le hizo casi toda la parte de su vestuario. Totalmente. Quizá por eso es tan importante tener este libro, porque creo que tocas de diferentes perspectivas y diferentes personas que han conocido a Lola Flores y que te pueden arrojar una información para hacer todavía mucho más exhaustivo el análisis de lo que ha sido Lola Flores, ¿no? Claro, eso es la riqueza del libro. Ten en cuenta y lo que has conseguido. Que una mujer como Lola, con una vida tan intensa, que había vivido tanto, con tantas cosas, con tantos aspectos diferentes, empieza como bailaora, con Manolo Caracol, Zambra, ese espectáculo que dio toda la vuelta a España y que se hicieron famosos a raíz de ese espectáculo, sus comienzos en el cine. En 1940 grabó su primera película, Martín Gala, y después su aventura americana, su boda con Antonio González el Pescailla, sus 3 hijos que forman parte de esa dinastía saga artística, y hasta los nietos, que son 3 generaciones de la misma familia de artistas importantes, y cada uno con su sello y con su propia identidad. Es un recorrido por la vida, por la biografía de la faraona, como era conocida también
En México se le puso este apodo por la película que protagonizó con ese nombre, pero es un recorrido también por la gente que conoció mucho a Lola y la perspectiva y la forma en la que la sigue recordando y la sigue teniendo presente, porque fíjate que han pasado casi 27 años desde que Lola Flores nos dejara, sí, y sigue estando más vigente que nunca en el mundo artístico y como referencia para otros artistas. Sobre todo eso, como referencia para otros artistas, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En un conocido anuncio de una marca de cervezas, como ha vuelto otra vez al espíritu de Lola Flores a invadirnos a todos, sobre todo con como tú has titulado tu libro, con ese brillo de sus ojos. Yo creo que es, bueno, va a traspasar, va a llegar a ser, ya lo era, pero va a llegar a ser esa leyenda, ese mito, porque todavía vive entre nosotros y yo creo que eso es muy importante. Y cuando hablas con artistas, yo que he tenido la suerte de hablar con, por ejemplo, la última artista que pasó por aquí, Nia de la Rubia, te habla de Lola Flores con un respeto, una veneración. Y obviamente también es una cantante que por su edad la ha conocido desde pequeña, que no la ha conocido con un uso de razón para decir, oye, mira, que yo he convivido y he visto sus actuaciones. No, ella ha tenido que recurrir a YouTube, a las grabaciones, a diferentes entrevistas para conocer más profundamente a Lola Flores, y es que se empapa de eso, y es, pues eso, a un nivel de leyenda. Yo creo que ya está rozando, si no lo es, que yo creo que lo es, ya a un nivel de leyenda, ¿no? Lola fue mito en vida, porque pocos artistas consiguen llegar a ese nivel. Totalmente. Y leyenda sigue siendo a día de hoy. Y además tuvo el reconocimiento del resto de los artistas, era artistas de artistas, que muy pocos artistas consiguen eso, ¿no? Ella lo consiguió, tenía el respeto de todo. Ella sentía veneración por Beni de Cádiz, una gran admiración, era muy amiga, una relación casi de hermanas con Celia Cruz, que se conocen cuando Celia todavía no es conocida en España, y es Lola la que le ofrece, claro, el apoyo y la ayuda, hasta que tarda casi 20 años en darse a conocer en España, Celia Cruz. Y luego ten en cuenta que la etapa de Madrid de Lola Flores, cuando ya se está casada con el Pescailla, que monta un tablao flamenco, Caripén, que en los años 70 era el destino de todos los flamencos de Andalucía, de Sevilla, que se iban hasta allí. Abrió las puertas a mucha gente. Se convierte prácticamente en la madre, la anfitriona, porque iban muchos a trabajar hasta allí y la casa de Lola siempre estaba abierta para todo el mundo. No solamente les daba trabajo en Caripén, que era un símbolo de las noches madrileñas, sino que también se convertía en el sitio donde todos los flamencos de Madrid acababan comiendo, porque Lola tenía allí siempre un guiso para todos los que estuvieran trabajando. Totalmente. Es curioso eso. Yo hubiera dado, de verdad que te lo digo, hubiera dado por trasladarte a esa época. Sí, y vivir eso. Sobre todo porque es que abre las puertas de Andalucía, del flamenco de Andalucía a Madrid, que ya después, posteriormente, años 80, años 90, cuando hay esa proliferación tan grande de los tablaos flamencos en Madrid, bueno, pues tiene su porqué antes, ¿no? En el nacimiento de ese Caripén y sobre todo Lola Flores. Se comienza a profesionalizar, porque ten en cuenta que el flamenco, tal y como lo entendemos al principio, pues en fiestas privadas, en pequeños círculos, pero en ese auge de los tablaos madrileños que llegaron a haber salas muy importantes en Madrid, ¿no? Más de 20 salas importantísimas. Yo es que soy muy joven, pero yo tampoco la viví, a mí me la han contado. Almonte, por ejemplo, Almonte era un tablao muy famoso de allí, ¿no? Pero yo creo que es posteriormente. Muy posterior. Claro, por esa época, yo es que también, entrevistando a Rafael Gordillo, que lo he tenido que entrevistar muchas veces, pues te hacía afortunadamente te hacía referencia a esos tablaos flamencos. Y que no solamente, el Almonte, sino muchísimo, y todos ellos tienen un nacimiento en eso. Y lo he leído en varias ocasiones, que fue la anfitriona de Andalucía en Madrid. Y además ten en cuenta que el mundo del fútbol y el mundo del flamenco han tenido siempre muchos vínculos y siguen estando muy vinculados y siguen estando muy unidos. Y además el empresario que ficha a Lola Flores como estrella para llevarse a la América, que era Cesario González, llegó a ser presidente del Celta y era un hombre que se movía en el mundo del fútbol. Lola Flores conocía a muchos futbolistas, algunos de sus amores fueron futbolistas también, era una mujer súper atractiva, pero ella siempre dice y siempre contaba que ella se casó con quien se tenía que casar, con el padre de sus hijos, Antonio González el Pescailla, que era también un grandísimo artista, uno de los fundadores de la rumba. Un poquito tapado pero por ¿quién
¿quién no se tapaba al lado de Lola? Claro, una mujer como esa. Lo acaparaba todo, absolutamente todo, en ese sentido. Oye, y te quería preguntar, ¿cómo llevaba? Porque, bueno, todo el mundo, ¿no? Están las grandes como Isabel Pantoja, como... ahí no me sale, se me ha ido el nombre, Rocío Jurado, que no se me iba, ¿cómo se me va a olvidar? La más grande. La más grande, y estaba también ella. ¿Cómo llevaba eso? ¿Cómo Mira, llevaba Lola ese pequeño, ¿no? Ese tira y afloja entre las Se llevaba bien con todo el mundo, ¿eh? Lola era una mujer que se llevaba y tenía buenas relaciones absolutamente con todas las artistas, a todas le daba su sitio. Especialmente era muy amiga de Rocío Jurado. Sí. Entre Lola y Rocío había una relación muy especial. Rocío Jurado era más joven, generacionalmente viene después, pero ella, venían las dos de la provincia de Cádiz, venía Lola de Jerez, Rocío de Chipiona. Y entre ellas pues había unos códigos y una forma de entenderse, un sentido del humor muy parecido. Sí. El Rocío empieza también cantando en los tablaos flamencos de Madrid, donde Lola se movía y entonces se forjaron unos lazos de amistad muy especiales. A Isabel Pantoja es una mujer que no ha tenido amistades dentro del mundo artístico, una mujer que ha tenido una vida mucho más reservada, mucho más apartada, mucho más misteriosa en algunas facetas, pero Lola se llevaba bien con toda en general y yo creo que Isabel también respetaba enormemente a Lola Flores. Con este libro cierra una trilogía de 3 artistas, Rocío Jurado, Rafael, Lola Flores. De momento. Eso te iba a decir, te iba a preguntar, ¿te vas a quedar ahí o hay algo...? Que Andalucía y Sevilla es cantera de enormes artistas. Empecé con Rocío, como bien dices, canta Rocío canta, después seguí con Rafael, soy rafaelista, enfocado desde el punto de vista de los seguidores del artista en el 60 aniversario artístico en el mundo del espectáculo, y ahora con Lola Flores con motivo del centenario de su nacimiento, que estamos conmemorando desde este mes de enero, que hubiera cumplido 99 años. Tenemos que presentar el libro, se ha presentado en Sevilla, en el Teatro Cajasol, pero tenemos que presentarlo también en Jerez, que yo creo que será en esta primavera, probablemente en el mes de mayo. Estamos a la espera de que se normalice todo un poco y podamos hacer un acto con público. Eso es importante. Porque Lola en Jerez, Lola tiene mucho tirón, pero Lola en Jerez están deseando recibirla. Eso te iba a preguntar precisamente, ¿cómo está funcionando el libro? Pues, yo estoy lo presentaste y cómo va. Estoy contentísima porque... Yo ya me han chivado que sí, que va muy bien. Ya me han chivado, por eso te lo... ¿Te la han chivado? ¿Te han dado información confidencial? Sí. Me han dado información de que va muy bien. De que va muy bien y que está gustando muchísimo. Y además tengo la gratificación personal de que la familia de Lola le ha gustado y le ha encantado y está disfrutando también con el libro, porque ten en cuenta que hacer un trabajo sobre una persona cuando su familia también se dedica al mundo artístico es complicado, es un reto. Yo me lo tomé como un reto, digo, bueno, vamos a intentar salir dignamente de esto, que me gusta mucho meterme en un lío, pero yo creo que si no tenemos retos, ¿de qué va la vida, no? Totalmente, muy aburrida, ¿no? Tú, por ejemplo, que vienes del mundo del deporte y ahora te pones aquí al frente de un magazine para contar lo que pasa en Sevilla. Claro, ¿No lo ves como un reto apasionante? Yo por eso estoy encantado de estar aquí y encima tengo la suerte de entrevistar a personas como tú, que obviamente tienen un bagaje importantísimo. Me estás llamando mayor, ¿eh? No, yo te digo desde el punto de vista... No, ni mucho menos. Yo te digo desde el punto de vista profesional, porque estamos viendo el nivel no solamente estamos hablando de 3 artistas como la copa de un pino, que ya quisiera yo entrevistar, fíjate lo que te digo, pero no solamente eso, sino también tus otros libros y sobre todo, bueno, estamos hablando con Jesús Luis Dubrí, que también has escrito de Jesús Luis Dubrí. Ese nos pertenece a la editorial, que ha publicado mis libros. Jesulín 3.0 se llama, otro de Carmen Sevilla también, otro sobre Isabel Pantoja, pero pertenecen a la editorial Sevilla Press Ediciones, que son un tipo de libros que no existían en el mercado porque son muy gráficos, ¿no? Entonces, no solo apoyando el contenido, sino también la fotografía, y es lo que estamos haciendo, este tipo de libros reportajes, podríamos decir, que no existían hasta ahora. El tema de la prensa del corazón ha cambiado un poco, ¿no? Ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver. Ten en cuenta también que las redes sociales, todos los personajes populares... Marina, eso de las redes sociales, no solamente de la prensa del corazón, sino... Ha cambiado el periodismo en general. Entero, ha cambiado el periodismo. Y fíjate que nunca nos hubiéramos imaginado a lo mejor que a día de hoy
el espectador tiene acceso a un grado de intimidad mucho mayor de los personajes populares que cuando los periodistas somos los que contábamos las cosas, ¿no? Claro. Ahora son los propios personajes los que abren las puertas de su casa, de sus dormitorios, Totalmente. a veces incluso hasta de sus cuartos de baño, y comparten esa intimidad con su público que los sigue, ¿no? Y tienen millones de seguidores. Ha cambiado todo, los periodistas tenemos que reciclarnos también, adaptarnos. Antes realizábamos un trabajo más anónimo, ahora a la gente le importa tanto lo que cuentas como quién se lo está contando. Fíjate lo que te digo, yo ahí tengo yo mi pelea, porque yo creo que el periodista siempre tiene que ser el transmisor del mensaje y no el protagonista, pero, amiga mía... Pero, amigo mío, la televisión está te pone cambiando cara, todo, ¿eh? la Claro. televisión te pone cara, las redes sociales te pone ponen cara. nombre también, y el espectador también quiere saber quién le cuenta Sí. las cosas, y eso conlleva en tu propio nombre, tu marca, tu prestigio, tu credibilidad, y al fin y al cabo los periodistas, ¿qué es lo que tenemos? Claro, pero solamente también credibilidad. ahí en ese sentido, el batallar con alguien que pasa por la calle y le hace una foto a cualquier cosa o hecho noticiable, pues ya te está ganando la partida, porque ahí tienes una base a la que acudir, que el periodista ya... No, pero yo discrepo contigo, porque no solo... yo creo que si vamos a hacer un debate de periodismo, No, claro, sí, de lo pero afro al es que periodismo, esto es lo que pasa que como vamos a lo- darlo en claro. titulares, vamos a darlo en titulares. ¿Qué es periodismo? Yo creo que si sintetizamos Bueno. y nos vamos a la esencia, es lo que interesa al mayor número de personas, Sí. ¿no? Y el periodista es el que tiene el criterio para saber elegir qué información se da y cómo se da esa información y a quién se Ahí destina está, esa pero información. ahí tenemos un grave problema y ya terminamos el debate porque nos estamos yendo por otro cerro de Úbeda. Y luego que volvemos no con Lola. que no sabemos, yo creo que no sabemos educar a la audiencia y que la audiencia pues ya se va a cualquier fuente que a lo mejor no es tan, digamos, Bueno, discrepo contigo. no contrastada. A lo mejor lo que hay que hacer en vez de educar es escuchar. Te cambio el verbo. Porque estamos para ofrecer lo que los demás esperan de nosotros. Nosotros no tenemos que cambiar las opiniones de la gente, simplemente Yo aportar. no me he sabido explicar. Cuando digo educar es a enseñarles a la audiencia que obviamente hay determinadas fuentes que sí son más fiables y otras que son menos fiables. Entonces, Vale. saber enseñarles cuáles son las fiables y por qué un medio de comunicación es un medio de comunicación y tiene un rigor y tiene, pues obviamente, una idea... De acuerro contigo, Ahí sí, hay que ¿no? educar el criterio. Eso, que no me he sabido yo explicar bien. Volviendo a la entrevista, que es lo importante, de todos los personajes, de Lola, de Rocío Jurado, de Rafael, ¿con cuál te quedas? Yo no puedo elegir, porque me parecen sí, todos... sí puedes elegir, porque yo creo que puedes elegir. Pero bueno, te voy a Pero dejar. depende de para qué. Vamos a ver, si me hablas en lo personal, evidentemente a la que más conocí, con la que más contacto Por ahí tuve voy fue yo. con Rocío Jurado, Correcto. evidentemente, y con la que comparto más cosas comunes con Rocío Jurado, porque yo soy sevillana, pero me siento y un poco chipionera de adopción. Vivo casi la mitad del Todos año los sevillanos nos sentimos un poco chipioneros, en ¿verdad? Chipiona. Adopción, creo yo, ¿eh? De hecho, este verano pasado publiqué un libro que se llama Chipiona, un paraíso cercano, que es una especie de guía turística sobre Chipiona, Sí. muy visual también, con imágenes de compañeros periodistas y fotógrafos maravillosos, y me siento muy de Chipiona. Entonces, evidentemente, comencé con Rocío por la cercanía emocional, sentimental y también por el conocimiento más a fondo. ¿Qué ocurre? Que cuando me meto más de lleno en descubrir a Rafael por ese 60 aniversario artístico, empiezo a descubrir una serie de valores, una capacidad de superación, un criterio de perfeccionamiento que me sorprende y me lleva a entender por qué los que están arriba lo están, ¿no? Porque son personas que tienen una vocación desmedida y están siempre preparados y trabajándose ese futuro. Nunca se conforma. Hay un lema de Rafael que me encanta y es, siempre lo repite, pa'lante, siempre pa'lante. Nunca se para ni a disfrutar ni a regodearse en lo que ha conseguido, ¿no? Siempre tiene una meta cercana. Es que pocas veces... Lo que hablábamos de los retos Sí, antes. pocas veces creo yo que le damos la importancia desde una perspectiva profesional al gran sacrificio que tienen estos artistas como Rafael, como Lola Flores, como Rocío Jurado. El grado de profesionalidad es infinito. Es increíble, claro, Es porque infinito. lo relacionamos a un mundo como es el espectáculo, como es la diversión, como son pues las fiestas, el divertir a la gente, pero no nos damos cuenta que en esa diversión de la gente hay detrás un sacrificio tremendo y sobre todo una profesionalidad grandísima. Y una capacidad de trabajo constante y una constancia fuera de serie, ¿no? Es que el mundo artístico es muy engañoso porque se ve solamente la parte maravillosa, ¿no? Pero detrás de esa parte maravillosa hay muchas horas de carretera, hay muchas horas de ensayo, hay muchas horas de escenario, de volver a casa, de soledad, de pasar de estar rodeado del aplauso más inmediato a la soledad más absoluta en una habitación de un hotel y date cuenta
te decía antes, hablaba de Rafael, te hablaba de Rocío, pero date cuenta, por ejemplo, que Lola Flores, que nace en 1923, que vive una guerra civil, que debuta cuando tiene 16 años en el Teatro Villa Mata de Jerez, empieza prácticamente de abajo, una familia súper humilde, unas carreteras que entonces eran impresionantes, que no eran como las carreteras que tenemos hoy en día, y tenía que trabajar muchas veces en los pueblos, en las plazas, incluso en sitios que no tenían condiciones aptas. Ella contaba como anécdota que en una de sus actuaciones, cuando fue a salir al escenario, una de las bailarinas se le había comido una cabra a los zapatos de bailar, que los tenían allí, o sea que no tenían condiciones adecuadas para trabajar. Y empezar desde abajo, empezar trabajando con esa, o sea, en pensiones que no tenían ni baños individuales, por supuesto, muy duro, con coches que tampoco tenían las condiciones de los que tienen ahora, complicadísimo. Y resistir y aguantar y soportar y dejarte llevar por una vocación desmedida y seguir disfrutando en el escenario, porque si tú no disfrutas es imposible que consigues transmitir esa capacidad de disfrute al público, ¿no? Tiene muchísimo mérito, son todas carreras artísticas muy largas, carreras artísticas donde también ha habido bajones, pero donde los personajes, los andaluces, tienen tantas fuerzas que han sabido remontar y resistir hasta conseguir la meta que se habían propuesto. Marina, amiga, muchísimas gracias. Nos quedamos con tu libro, nos quedamos con Lola, el brillo de sus ojos, y sobre todo les recomendamos que lo compren porque es una auténtica joya para saber más de esta faraona del mundo del cante. Muchas gracias. Gracias por estar a ti, aquí. un placer como siempre.